Bienvenidos con todos, vamos a continuar con el spoiler para la serie El Dangerous Queen. Hablas demasiado, será mejor que tengas cuidado. Hablar es lo único que sé. Si me lo prohíbes también, entonces no me quedará nada bueno. Ante esa respuesta, Queen suspiró. No quería perder más tiempo discutiendo. Al menos Bonita era auténtica y no fingía complacerla, como tantas otras personas que han pasado por su vida. Esa clase de falsedad la repugnaba. Saber que alguien le sonría mientras escondía algo detrás de su espalda esperando el momento oportuno para causarle daño era suficiente para hacerla sentir asco. Haz lo que quieras. Queen todavía lucía exhausta y ya no tenía la misma mirada severa de antes. Bonita decidió guardar silencio para no perturbar la calma momentánea. Después de todo, Queen la había ayudado muchas veces y ella nunca le había correspondido. Queen llamó en voz baja después de un largo silencio. ¿Cuánto cuesta tu masaje? Bonita parpadeó sin saber si había oído bien. Hasta ese momento Queen parecía completamente desinteresada. Y de hecho, ni siquiera había ofrecido ese servicio en verdad. ¿Cuánto cuesta? Esta vez Queen abrió los ojos para mirarla. La otra persona estaba realmente agotada y sus hombros eran tensos. Hoy te daré un masaje gratis. ¿Gratis? Considéralo un pago para ayudarme hoy. ¿Y qué pasa si me agrada demasiado? Pero si te enganchas, quizás tengas que reconsiderarlo. Yo no soy un juguete de nadie. Queen frunció el ceño. Bonita tenía una perspectiva muy pesimista, pero no era sorprendente, ya que su entorno la había moldeado así. Pero para ella estaba bien. Pensar negativamente no era malo, porque si algo sucedía, al menos ya estaba preparada. Pero si no sucedía, sería un buen desenlace. ¿Qué me haría? Adicto a ti. No sé. Vi que estás rondando por mi vida y por eso pensé eso. La reina quería taparse la boca para dejar de hablar tanto. Es así, deja de pensar por ti misma. No soy adicta a nada de ti. Entiendo. Ya dijiste que soy como una hermana para ti. No quiero tener que enseñarle a mi hermana, ¿sabes? No me molestes demasiado. No soy tu compañera de juegos. Nunca quise provocarte, pero en mi vida personal, fuera de trabajo, soy así. Lo que te muestro es solo para que sepas que no estás obligada a complacer a nadie todo el tiempo. Al menos en la vida solo quería ser ella misma. No quería fingir que siempre quería agradar a todos. Solo quería que aún hubiera espacio para ella. Excepto en el trabajo, ¿verdad? Así es. ¿Estás cansada? Bonita frunció el ceño sin saber si había entendido bien. Acababa de preguntarle eso. ¿Pero ahora le preguntaba nuevamente de vuelta eso? Veo que estudias y trabajas. Solo quería saber si estás cansada. Eso es todo. Estoy cansada. Queen asintió antes de cerrar los ojos, dando por terminada la conversación. El coche se detuvo bajo un lujoso edificio. Bonita observó los alrededores. Solo una vez había tenido la oportunidad de entrar en un lugar como ese, porque en el futuro, incluso si tuviera la opción, probablemente optaría por comprarse una casa con jardín al frente. Sígueme. Queen se dio la vuelta y le dijo a Bonita con voz tranquila, caminando hacia el área común, antes de dirigirse al ascensor con un sistema de seguridad. El sonido de sus pasos resonó, poniéndola nerviosa de repente. Nunca antes había tenido que seguir a alguien a un lugar desconocido. Ahora se sentía como si se dirigiera a un lugar extraño. Sus pasos, que antes eran rápidos, ahora eran notablemente lentos. Su rostro reflejaba la ansiedad que sentía. Cuando se detuvo frente al ascensor y miró hacia el hueco, el rostro severo de Queen se suavizó. No voy a hacerte nada, no hay razón para ello. O haz algo que no quieras, yo tampoco lo haré. Bonita se mordió la boca con fuerza. Admitió que el miedo que había tenido disminuyó un poco, pero no aún del todo. ¿Tienes miedo? Sí. Queen suspiró, tratando de pensar en algo que la relajara, pero no pudo pensar en nada más que acercarse a ella. Ven, no dejaré que nadie te haga nada, incluyéndote a ti, ¿verdad? Volví a preguntar para estar más segura, porque realmente no sabía qué pretendía la reina al llevarla a un lugar privado, y ella misma había estado siguiendo la conversación, sin pensar hasta ese momento. Si se hubiera negado rotundamente, probablemente no la habrían obligado, pero decidió no hacerlo. Colocó su mano sobre la suave mano que le ofrecía. Curiosamente, al corresponderle el apretón, hizo que su ansiedad disminuyera. Consideraré lo prometido, ¿de acuerdo? Si quiero hacer algo contigo, no tengo que esperar a llegar a algún lugar, recuérdalo. Si quiero hacerlo, esté donde esté, lo haré. ¿Qué vas a hacer? No necesitas saberlo, porque no quiero hacerte nada. Bonita frunció el ceño. En otros aspectos, quizás no tuviera tanta confianza en sí misma, pero en cuanto a encanto, apariencia y belleza, se sentía insuperable. Por lo tanto, escuchar esas palabras de la reina le hizo sentir como si la estuvieran desafiando de alguna manera.
Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olviden suscribirse al canal. Díganme ustedes qué tal les pareció el episodio 1 de esta serie. Cuídense mucho, bye bye, nos vemos.